una niña de 8 años estaba acurrucada cerca de la parada del autobús, con los pantalones empapados y los labios pálidos. Susurró 5 palabras que hicieron que un soldado que pasaba se detuviera en seco: no quiero subir. Lo que hizo a continuación conmocionó a toda la ciudad. Cada mañana a las 6 de la mañana, Noah Hart, ex sargento de la Infantería de Marina, terminaba su recorrido por Bir Lane. Su camisa se le pegaba a la espalda por el sudor, su corazón estaba firme y su mente despejada. Pero ese día, sus piernas se detuvieron sin previo aviso. En el tranquilo rincón de la vieja parada de autobús, una niña pequeña estaba sola. No se giró, no se paseó, no miró su teléfono, se quedó paralizada, como una sombra atrapada entre dos mundos. Vestida con un abrigo rosa con capucha ajustada y la mochila apretada contra el pecho, parecía tener apenas 8 años. Noah aminoró el paso y se acercó, agachándose para no intimidarla. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella giró ligeramente la cabeza, su rostro estaba pálido como un fantasma, con ojeras, los labios secos y agrietados. Sus manos agarraban las correas de la mochila con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Suave como el aire, respondió: no quiero subir. A sus pies, Noah oyó un ruido suave. Bajó la mirada. Sus pantalones estaban empapados desde la mitad del muslo hasta los zapatos, no era lluvia, sino orina, una mancha de vergüenza que ningún niño podría ocultar. No lloró, al contrario, su cuerpo se encogió sobre sí mismo, como si fuera a desaparecer. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Le temblaban los hombros. Elle, susurró, un nombre pequeño que casi se perdió en el viento. A lo lejos, se alzaba un leve rugido de motor. Los apagados faros del autobús número 45 perforaban la niebla matutina. Elle se estremeció, dio un paso atrás y luego levantó la mano, no para saludar, sino para señalar directamente al autobús, como si fuera un animal salvaje. La puerta se abrió con un siseo y salió una corriente de aire frío. El instinto militar de Noah se despertó. Miró al conductor, un hombre de mediana edad que no le dedicó ni una sonrisa ni un saludo, solo una mirada de reojo. Entonces, la mirada de Noah se desvió hacia las últimas filas, donde un niño de unos 11 años permanecía inmóvil, con una chaqueta negra y el cuello subido. Miraba fijamente por la ventana, como agua estancada que no reflejaba nada. Ella no dijo nada. Caminó lentamente hacia el autobús, con una mano temblorosa en el borde de la puerta plegable. Mientras subía los escalones, miró a Noah. Esa mirada, ni suplicante ni implorante, parecía decir: si nadie detiene esto, volverá a empezar. El autobús arrancó. A través de la ventana empañada, Noah vio a ella aferrarse a su mochila como un escudo, con las rodillas encogidas, inmóvil, sin mirar a nadie. Apretaba el puño. No conocía al chico ni sabía qué estaba pasando en el autobús, pero reconoció la mirada de un niño tan dolido que solo podían esperar. Más tarde, regresó a su apartamento del segundo piso, escondido en un pasillo poco transitado. El lugar estaba tan ordenado que parecía casi estéril. Una lámpara de escritorio proyectaba un suave resplandor ámbar sobre muebles minimalistas. La televisión murmuraba noticias de incendios forestales en el norte, pero Noah no escuchaba. Se quedó allí, mirando la pantalla, mientras su mente repasaba la escena en Bir Lane. Esos ojos, sin lágrimas ni gritos, solo un silencio tan profundo que dolía, como si gritara por dentro. Cerró los ojos, pero en lugar de desvanecerse, la imagen se intensificó hasta desgarrarle el corazón. Había visto esos ojos antes, en vísperas de un despliegue en Afganistán, jóvenes soldados temblando, fusiles en mano. Cuando les preguntó ¿están bien?, mintieron. El miedo a ser percibidos como débiles, el miedo a ser reemplazados, esa misma mirada había llevado a su unidad a horrores que nadie debería tener que soportar, porque nadie la había detenido a tiempo. Esta vez, esos ojos pertenecían a una niña de 8 años. Noah sabía que debía actuar. Dejó su lata de agua con gas sin abrir, abrió su portátil y empezó a buscar: Escuela Primaria El Quad, ruta de autobús 45, Escuela El Quad con acoso escolar. No apareció nada alarmante. La reputación de la escuela era impecable. Abrió Google Maps y amplió la ruta 45, que atravesaba viviendas sociales, barrios obreros y una urbanización cerrada. Apuntó los horarios de llegada de los autobuses y los números de las casas cercanas. Todo en menos de 17 minutos.
A la mañana siguiente, Noah se puso una sudadera gris con capucha y auriculares y se dirigió a la parada del autobús como siempre, pero esta vez llegó temprano a Bear Lane. Ella ya estaba allí, de pie, igual que el día anterior. Se detuvo un poco más adelante y observó. A las 6:43 de la mañana, el autobús número 45 cobró vida con un estruendo. Ella retrocedió, agarrando su mochila como si se preparara para el impacto. Las puertas se abrieron de golpe y un enjambre de niños salió en tropel. El conductor, un hombre calvo con gafas de sol oscuras, les indicó que avanzaran sin decir palabra. Un chico con chaqueta negra se acercó a ella. Su rostro era impasible, frío. Mientras ella subía, le dio una patada suave a su mochila, no lo suficiente como para derribarla, pero sí para hacerla tambalearse hacia adelante. Ella no lloró ni se dio la vuelta, simplemente subió, cabizbaja, en silencio. Las manos de Noah se apretaron en el bolsillo de su sudadera mientras el autobús se alejaba. Salió a la acera y observó en silencio, nadie miró hacia atrás desde adentro. Nadie en el autobús se giró. Todo parecía normal, esa normalidad que te deja un silencio inquietante en los oídos. Sacó su teléfono y abrió la aplicación Notas. Sus dedos temblaban ligeramente mientras comenzaba a escribir, palabra por palabra. Chaqueta negra, unos 11 años, autobús número 45. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando recordó las voces que se habían alzado justo antes de que se cerrara la puerta. La voz alta y arrogante de un chico gritó, «¡Cállate!». Otro protestó, «Kyle no te hizo nada». Luego se oyeron risas, «Sí, Kyle apenas lo tocó». Noah hizo una pausa y añadió una frase, «Escuché el nombre de Kyle», y luego la guardó. Pero su mente repitió el momento como una cinta de casete dañada pegada al marco de los ojos de una niña que lo miraba por la ventana. Esos ojos sin nombre pesaban más que cualquier palabra. Levantó la vista. La parada de autobús estaba vacía, solo una ligera neblina flotaba en el aire, pero una pregunta ya se había formado en su cabeza, si nadie se da cuenta hoy, cuánto peor será mañana. Se dio la vuelta para irse, pero esta vez fue diferente. No salió a correr como siempre, se fue a casa, a la izquierda en lugar de a la derecha. En su mente, ya se formaban unas líneas de un correo electrónico. No lo enviaría de inmediato, pero sabía que debía hacerlo. Esa noche, sentado frente a la computadora, repasó las imágenes de un caso de acoso escolar de 2018 que había sido noticia. En ese momento, jamás se le habría ocurrido revisarlo solo para comprender a una niña de 8 años. Pero la guerra no solo se libra en el campo de batalla, algunos niños, como ella, luchan cada mañana en el mismo autobús que se supone que los lleva sanos y salvos a la escuela. Y si nadie los apoya, pierden lo más preciado que un niño puede tener, la confianza en que merecen protección. A la mañana siguiente, Noah apagó el motor y cogió una carpeta blanca del asiento del copiloto, claramente rotulada como inscripción escolar para tutores temporales. Se arremangó la camisa, se arremangó y cruzó la puerta de la escuela primaria Elwood con calma y confianza, con la mirada fija. En recepción, dejó el expediente sobre el mostrador. Vengo a actualizar la información de registro de mi sobrina, Elle Dawson. Nadie le preguntó nada. Su tono firme y tranquilo hacía que fuera fácil asumir que pertenecía allí. En realidad, era su primera vez, y ella no era realmente su sobrina. Ni siquiera sabía su nombre, pero su mirada congelada y atormentada ese día en la acera mojada le había traído un recuerdo que creía haber enterrado en 4º grado. Un día, lo encerraron en el gimnasio del colegio durante el almuerzo, sus zapatillas volaron hacia él mientras un grupo de estudiantes cerraba la puerta. Cuando un profesor le preguntó por qué tenía sangre en la camisa, mintió, me golpeé la cabeza con una taquilla. El incidente terminó en una reunión cortés entre su madre y el colegio, donde todos sonrieron y nadie volvió a hablar del tema. Sobrevivió, pero desde entonces ha cargado con esa herida invisible todos los años. Y en los ojos de ella, vio su yo de 9 años. Por eso, el día anterior, se había quedado hasta tarde imprimiendo documentos falsos. Sabía que corría el riesgo de ser deportado, ni siquiera estaba seguro de que le permitieran hablar con nadie, pero tenía que entrar. Tenía que ver con sus propios ojos lo que estaba pasando en el autobús 45. La secretaria lo saludó con una sonrisa amable al abrirse la puerta de la oficina. «Hola. ¿Tiene una cita con el director?». Noah negó con la cabeza.
Solo unas preguntas rápidas sobre la matrícula de mi sobrina, nos acabamos de mudar a Bear Lane. Echó un vistazo al expediente y se levantó. Voy a ver si la señorita Reyes está disponible. Unos minutos después, lo invitaron a la oficina de la directora Linda Reyes. La habitación estaba iluminada y ordenada, con un ligero olor a madera pulida y café rancio. La directora Reyes, de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño pulcro y las gafas de montura negra sobre la nariz, le dedicó una sonrisa cortés pero distante. Por favor, tome asiento. He oído que está considerando matricular a su sobrina. Noah asintió suavemente. Se llama Elle. Soy primo de su madre. Acaba de perder su trabajo, así que la estoy cuidando por un tiempo. Es un poco tímida, así que quería asegurarme de que el ambiente aquí fuera adecuado para ella. Linda lo observó un momento y luego habló con tono mesurado, como si leyera un documento normativo. Nuestra escuela ofrece un ambiente positivo y seguro. Nuestros profesores tienen experiencia y valoramos mucho el desarrollo emocional. Todas las actividades escolares, incluido el transporte, están supervisadas de cerca. No hemos registrado ningún incidente grave y seguimos cumpliendo con todas las normas de seguridad. Esbozó una leve sonrisa, la que indicaba la conclusión. Si la familia tiene alguna inquietud específica, con gusto agendaré otra cita para hablarla. Noah permaneció sentado en silencio, sosteniéndole la mirada, respetuoso, educado, pero imperturbable. Tomó el expediente, se levantó y asintió. Pero dentro, se había abierto una nueva puerta. Si la puerta principal estaba cerrada, encontraría otra forma de entrar. Pasó junto al tablón de anuncios, se detuvo y examinó las fotos de las clases y del personal. No vio el nombre de Elle, pero sí vio una foto de una joven maestra con el pelo rojo bien recogido, con la etiqueta Brooke Ainsley, tercer grado. Salió al patio justo antes del recreo. Cuando sonó el timbre, los niños salieron como abejas de una colmena. Brooke fue la única que salió lentamente, sujetapapeles en mano. Noah se acercó a ella con tono amable. Disculpe, ¿es usted maestra de segundo grado? Brooke levantó la vista con recelo. Sí. ¿Es usted madre o padre? Casi, respondió. Estoy ayudando a mi hermana a cuidar a una niña pequeña, Elle. No habla mucho, pero tengo el presentimiento de que algo anda mal. Brooke miró a su alrededor y luego bajó la voz. Ella ha estado muy callada últimamente. Antes hablaba de los bichos que encontraba en el patio o de los libros que cogía prestados de la biblioteca, pero ahora, nada. Noah preguntó, ¿la molesta alguien en clase? Brooke se mordió el labio, apretando el papel con los dedos. Nada especial, pero ayer encontré su cuaderno lleno de garabatos con tinta roja y marcas de enfado. Incluso había una huella de zapato en su mochila. Noah asintió, sin sorprenderse. ¿Sabes a quién suele sentarse junto en el autobús? Brooke negó con la cabeza. No lo sé. El conductor asigna los asientos, normalmente separando a los más pequeños de los mayores, al menos así era antes. Estas palabras le dieron escalofríos a Noah. Alrededor del mediodía, esperaba a cierta distancia, cerca de la parada del autobús escolar, escondido tras una hilera de árboles ralos. Cuando sonó la bocina, se le iluminaron los ojos. Elle fue la última en bajar. Apretó su mochila con la cabeza gacha justo antes de bajarse. Kyle, el mismo chico de la sudadera negra, se inclinó y le susurró algo al oído. Elle se estremeció y apartó la cara como si esquivara una bofetada invisible. Nadie más lo vio, y nadie dijo una palabra. Noah la observó hasta que el autobús arrancó, y entonces vio a Elle caminando hacia la escuela, todavía en silencio, todavía sin hablar con nadie. Esa noche, la señorita Brooke se quedó hasta tarde ordenando su clase. Mientras recogía los cuadernos de los alumnos para calificarlos, abrió el de Elle. Entre las páginas en blanco, encontró una hoja completamente gris. Justo en el centro había un dibujo a crayón de un autobús escolar. Dentro, una figura el doble de grande que las demás, pero sin rostro. Junto a ella, una figura mucho más pequeña, con las rodillas contra el pecho. Al final de la página, con letra temblorosa e irregular, ella había escrito, si le digo a mamá, tendré un accidente como papá. Cuando un niño escribe algo así, los adultos ya no pueden callarse. Más tarde,
La puerta del apartamento 207 se cerró tras Rachel, un leve silbido del viento se filtraba por el cristal. Se quitó los zapatos en la puerta, colgó rápidamente su abrigo en la percha y dejó que su mirada cansada recorriera el estrecho apartamento, una cocina diminuta, una mesa de comedor desgastada, un sofá con las esquinas deshilachadas. Todo estaba ordenado, inusualmente limpio. Ella no salió a recibirla. No había televisión ni música infantil. Rachel dejó la bolsa de la compra sobre la mesa y echó un vistazo a la lasaña fría e intacta en el microondas, la misma que había recalentado esa mañana. Bajo la suave luz amarilla de la cocina, ella permanecía sentada en silencio a la mesa del comedor. Su cabello le caía a ambos lados de la cara, ocultando la mayoría de sus finos rasgos. No apartaba la vista del plato y devoraba cada bocado lentamente, como si actuara por instinto en lugar de por hambre. Rachel se acercó con un yogur aún frío en la mano. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, frente a su hija, y trató de hablar con voz suave. «Tengo yogur de fresa, tu favorito». Ella asintió levemente, pero no levantó la vista, no sonrió, no dijo ni una palabra. Rachel se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Observó a su hija un momento y luego le preguntó lo que hacía todas las noches: «¿Qué tal la escuela hoy?». Ninguna respuesta, solo el mismo silencio de todas las noches últimamente. Pero esa noche, algo se encogió en el pecho de Rachel. Ella parloteaba sin parar sobre nimiedades, como una ardilla cruzando el patio del colegio. Desde que llegó a su nuevo colegio hacía casi 2 meses, era como si se hubiera convertido en otra persona, callada, retraída y solitaria. Rachel había pensado más de una vez que quizá ella solo necesitaba tiempo, pero en el fondo sabía que no era del todo cierto, y sabía que ella misma había pasado por un mal momento. Después de que ella subió a su habitación, Rachel recogió la ropa sucia y la llevó al baño. Abrió el cesto y se quedó paralizada, unas braguitas de niña, hechas una bola y aún húmedas, enterradas bajo las toallas limpias, como si alguien hubiera intentado esconderlas. Era la segunda vez en menos de 2 semanas que encontraba esto. Antes, había atribuido las sábanas mojadas al sonambulismo. Abrió el grifo, jadeando, con las manos temblorosas. Enjuagó las braguitas bajo el agua, negándose a imaginar lo peor, pero la sensación ya crecía como una inundación rompiendo una presa. Esa noche, Rachel fue a ver cómo estaba su hija. Ella ya estaba dormida, acurrucada como una gatita, abrazada a ella. Rachel se sentó junto a la cama, acariciando suavemente el cabello de su hija, con el pecho oprimido por la emoción. 2 años antes, su esposo, James, había fallecido en un choque múltiple en la autopista. Por aquel entonces, Rachel estaba desempleada y tuvo que criar a ella sola en el apartamento de alquiler, compaginando 2 trabajos a tiempo parcial, camarera por la mañana y limpiadora por la noche. No había tenido tiempo de jugar con su hija, pero nunca se le había ocurrido que tal vez no se diera cuenta de que su hija se iba apagando poco a poco. A la mañana siguiente, un grito despertó a Rachel de golpe: «No me obligues a sentarme junto a él». Corrió al dormitorio y encontró a ella retorciéndose bajo las sábanas, con la frente empapada de sudor frío. Rachel la levantó y la abrazó, intentando calmarla. Ella no abrió los ojos, repetía una frase en sueños, como una súplica cautiva: «No quiero, por favor, no me obligues». Cuando por fin volvió a dormirse, Rachel se desplomó en el suelo y se tapó la cara con las manos, dominada por la confusión, la impotencia y, sobre todo, un miedo profundo que tanto se había esforzado por evitar. Algo estaba sucediendo, y ella no sabía qué. A la mañana siguiente, Rachel había llevado a su hija a la parada del autobús antes de lo habitual. Planeaba llamar a ella durante su turno y llevarla a ver a alguien, no porque hubiera dicho nada, sino por el estado de sus ojos en los últimos días. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Pero de pie junto a su hija, dudó. Ella estaba a su lado, agarrando su mochila, con la mirada fija en la acera. No había dicho ni una palabra, y Rachel ya no sabía cómo hablar con una psicóloga infantil. ¿Qué diría si el médico le preguntara: «¿Pasó algo en la escuela?». Rachel no tenía respuesta. Se sentía completamente perdida. Cuando el autobús escolar amarillo dobló la esquina, Rachel solo pudo susurrar: «Si pasa algo, cariño, dímelo, ¿de acuerdo?». Ella no respondió, subió al autobús, y Rachel se quedó allí observándola, con ese peso familiar contra el pecho. Una voz de hombre habló detrás de ella: «Disculpe, ¿puedo hablar con usted un segundo?».
Rachel se giró. El hombre era alto, llevaba una sudadera gris con capucha y era de complexión atlética. Algo en su rostro le recordó, había estado en la parada del autobús unos días antes. Me llamo Noah, dijo en voz baja y tranquila. No quiero molestarla, pero creo que su hija podría estar en problemas en el autobús escolar. Rachel se quedó paralizada. Noah la miró fijamente a los ojos, sin pestañear. Todas las mañanas veía a un chico patear su mochila. Retrocede cuando el autobús se detiene, no es un reflejo normal, es miedo. Y el conductor ni siquiera se da cuenta. Soltó un breve suspiro. He estado en combate. Conozco la mirada de alguien asustado, y tu hija, parece que va a estallar por dentro. Rachel tragó saliva con dificultad. No quería creerlo, pero todo lo que decía coincidía con cada detalle que llevaba semanas intentando comprender, la ropa interior mojada escondida en servilletas limpias, las cenas silenciosas, las pesadillas a gritos, las respuestas de una sola palabra. Y ahora un completo desconocido decía exactamente lo que ella no se había atrevido a decir. Ella seguía de pie detrás de su madre, inmóvil, sin preguntar quién era el hombre, sin mostrar curiosidad, simplemente allí, como una sombra. No habló despacio, con firmeza, con cada palabra mesurada, si necesitas apoyo, aquí estoy. Rachel asintió. No dijo nada, pero por primera vez en semanas, su mirada se posó en una verdad que no podía apartar de su mirada. Lo había extrañado, y tal vez de ahora en adelante no se arrepentiría. Esa noche, Rachel por fin hizo lo que debería haber hecho hacía mucho tiempo. Después de cenar, se sentó junto a ella en el cómodo sofá donde solían ver dibujos animados. Posando suavemente la mano sobre la espalda de su hija, le habló en voz baja, como si temiera romper el frágil silencio entre ellas. No soy muy buena fijándome en las cosas, murmuró, pero estoy aquí y quiero escucharte cuando estés lista. Ella no respondió. Encorvó los hombros y, sin decir palabra, apoyó la cabeza en una almohada, con los ojos abiertos, fijos en el espacio oscuro y vacío que tenía delante. Rachel simplemente se quedó allí parada, un minuto, luego dos, sin decir nada más, simplemente ofreciéndole su presencia. Más tarde, mientras ayudaba a ella a prepararse para dormir, Rachel descubrió algo en el bolsillo del abrigo de su hija, un pequeño trozo de papel arrugado, doblado en 4. En él, dibujos desordenados a crayón representaban a una niña pequeña, sola, rodeada de figuras más grandes con rostros inexpresivos. Sobre el boceto, con letras temblorosas, estaba escrito, «Nadie me cree». A Rachel se le encogió el corazón al apretar el papel en la mano. Temprano a la mañana siguiente, Rachel no perdió el tiempo. Olvidó peinarse y olvidó su desayuno habitual de 3 platos. En cambio, imprimió la confirmación de la cita del director, reunió todos los expedientes escolares de ella y llamó a la puerta del apartamento de Noah en el segundo piso. No porque necesitara que alguien más se hiciera cargo, sino porque estaba lista para apoyar a su hija. No le preguntó si estaba libre, simplemente dijo, ¿vienes conmigo? Ambos estaban en el salón principal de la escuela primaria Grant Avenue. El penetrante olor a desinfectante se mezclaba con el aroma del papel recién impreso y el tenue olor a humedad de un felpudo húmedo. Todo lo que una vez reconfortó a Rachel de repente parecía inestable. A su lado, Noah caminaba en silencio, ya no era un extraño que observaba, sino parte de su entorno, un sólido muro de apoyo. Rachel apretó la correa de su bolso, y por primera vez en semanas, respiró hondo. Ya no era una madre que intentaba encajar, sino una madre que caminaba hacia la verdad. La directora Linda Reyes levantó la vista al entrar en su oficina. Su mirada los recorrió a ambos antes de posarse en el expediente de su escritorio, como para recordarles que yo mando aquí. La sala estaba ordenada, con fotos de graduación enmarcadas en las paredes, pero ni un solo dibujo de un niño a la vista. La voz de Rachel tembló un poco, pero se mantuvo firme. Hola. Necesitamos tener una conversación seria. Se trata de mi hija, Elle Dawson. Linda levantó una ceja y juntó las manos. Te escucho, dijo. Mi hija da señales de miedo cada vez que va a la escuela, continúa Rachel. Se hace pis en la cama, sufre de insomnio, grita mientras duerme, ruega no sentarse junto a nadie. Nunca la había visto así. Manteniendo la calma, Linda respondió, no hemos recibido ningún informe del conductor ni de los profesores.
No hay indicios de que ella esté sufriendo acoso escolar. El rostro de Noah permaneció indescifrable. No pido informes, dijo en voz baja. Pido la verdad. Y si necesita la información de las cámaras de vigilancia, véala. Linda le sostuvo la mirada un momento y luego pulsó el intercomunicador. Envíe al señor Cunningham a mi oficina y tráigame las imágenes de la cámara de la línea 48. La orden fue clara y fría, como cualquier decisión administrativa, pero un sutil atisbo de duda cruzó la mirada del director. Al final del pasillo, la sala técnica estaba al fondo. Cuando la pantalla se iluminó, Noah estaba más cerca, y Rachel se aferraba a la manga de su abrigo con los dedos apretados. Al principio, la imagen era granulada, como si el polvo cubriera la lente. Tras unos minutos de limpieza, la imagen se volvió más nítida. Hora, 6 de la mañana. La cámara mostró a ella subiendo al autobús, con una mochila desgastada en la mano, cabizbaja y pasos terriblemente lentos, a diferencia de los otros niños que deambulaban ruidosamente. Justo en la entrada, Kyle estaba de espaldas al autobús. Al pasar junto a él, ella se echó hacia atrás bruscamente, golpeándola contra el borde de un asiento. Ella tropezó y casi se cae. Sin dudarlo, Kyle se dio la vuelta, le arrebató la mochila a ella de las manos, la estrelló contra el asiento y la arrojó al pasillo. Antes de que pudiera agacharse, le dio una patada suave en el tobillo, como una advertencia. Ella se quedó paralizada, retrocediendo instintivamente, como si hubiera aprendido a aguantar. No lloró ni levantó la vista, simplemente recuperó su mochila, la apretó contra el pecho y se dirigió a la parte trasera del autobús, donde no había nadie sentado a su lado. No se oyó ninguna voz. El conductor mantenía la vista fija en la carretera, sin mirar atrás. No era solo la crueldad de Kyle lo que resultaba tan difícil de aceptar, sino el silencio de todos los adultos en ese autobús. Rachel se tapó la boca, Linda no dijo nada, con la mirada fija en la pantalla. Noah se cruzó de brazos, mirando fijamente. Es la tercera vez que lo veo hacer eso esta semana. Nunca, empezó Linda, pero hizo una pausa. Se giró hacia Brooke Ainsley, la tutora de ella, a quien habían llamado para verificar lo que habían visto. Brooke dudó, pero se obligó a hablar. Ella mencionó algo una vez. Le pregunté por qué no quería presentar con su grupo, y susurró, me callaré o mi mamá morirá como mi papá. Pensé que era absurdo. Rachel se desplomó, desplomándose en una silla como si le hubieran agotado las piernas. Un sollozo la atravesó, un sonido desgarrador. Esta confesión fue más dolorosa que cualquier cuchillo, no solo porque ella estaba asustada, sino porque esta pequeña había soportado esto sola, intentando proteger a la única persona que le quedaba en el mundo. Y nadie, ni una sola persona, se había dado cuenta. Linda volvió a sentarse, con el rostro transformado. El administrador asignado se había ido. Inclinó la cabeza, con voz baja y solemne. Abriremos una investigación interna de inmediato. De ser necesario, solicitaré la suspensión temporal de Kyle para evitar cualquier contacto futuro. Noah asintió. Gracias. Pero no termina ahí. Rachel se secó los ojos, respiró hondo y juntó las manos en su regazo. Lo ha estado aguantando todo este tiempo, y yo nunca lo supe. Por favor, no la obligues a aguantar ni un día más. Linda permaneció en silencio. Brooke miró a Rachel con los ojos brillantes de determinación. Me quedaré al lado de ella, al menos mientras esté en mi clase. Al salir de la escuela, el frío viento matutino les azotó la cara, confirmando que este era un verdadero comienzo, se acabaron las dudas, se acabó la negación. Por primera vez, Rachel no caminaba sola. El comportamiento de Kyle no solo era sospechoso, demostraba innegablemente un patrón claro y recurrente de comportamiento intencional y malicioso. Y lo más desgarrador era la expresión aterrorizada y derrotada de ella. Esa misma tarde, la escuela contactó a los padres de Kyle y les pidió a Rachel y Noah que regresaran. Tenemos que gestionar esto internamente antes de que se propague, dijo la directora Reyes, visiblemente preocupada. Al caer la tarde, la gran sala de conferencias de la escuela El Quad estaba abarrotada. Las sillas de plástico estaban alineadas, y el aire estaba cargado de aire acondicionado reciclado y miradas inquisitivas y defensivas. Noah se sentó junto a Rachel en la primera fila.
La mesa de conferencias frente a ellos estaba equipada con un proyector, una computadora portátil y una gran pila de archivos. Linda, la directora de la escuela, hojeaba los papeles con el ceño fruncido por la tensión. Detrás de ella estaba la señorita Brooke, con el rostro demacrado y ansioso. La puerta se abrió de golpe y entraron los Brennan, como si tuvieran alguna autoridad especial. El señor Brennan vestía un traje gris a medida con corbata roja y el cabello impecablemente peinado. Entró como si estuviera a punto de presidir la reunión. Su esposa lo siguió, con un vestido de terciopelo negro y los labios fruncidos. No hubo saludos. Nos han citado para responder a una acusación inusual, anunció el señor Brennan sin preámbulos. ¿Se refiere a nuestro hijo, Kyle Brennan? La voz de Linda se mantuvo tranquila. Estamos investigando denuncias de acoso en el autobús escolar. Se ha eliminado un vídeo. ¿Un vídeo? El señor Brennan soltó una risa breve y fría. Te refieres a un vídeo borroso tomado en un punto ciego, desde un ángulo erróneo, y ahora acusas a mi hijo. La mano de Rachel se apretó contra el brazo de su hija. Mi hija, ella, ha cambiado por completo en los últimos 2 meses. No puede dormir, se hace pis en la cama todas las noches. ¿Crees que mi hijo es responsable?, interrumpió. Kyle fue bien criado, dijo el señor Brennan con frialdad. Es un estudiante excelente, practica deportes y nunca ha tenido una mala nota. Ni siquiera había escuchado ese nombre hasta hoy, dijo la madre de ella en voz baja. Desde el fondo de la sala, un padre habló en voz baja pero firme, quizás solo sea un malentendido. Los niños a veces son violentos. Otra voz añadió, Kyle siempre ha sido amable con mi hijo. No me parece acosador. Se extendió un susurro, palabras afiladas como cuchillas sin filo. Noah se puso de pie. No necesitaba papeles ni micrófono. Un niño está sufriendo, y aquí todos solo hablan de quién es más creíble, quién se porta mejor, quién tiene más éxito social. Ninguno de ustedes se hace la única pregunta que importa, ¿qué necesita este niño ahora mismo? La sala quedó en silencio. Linda miró fijamente la mesa, con los puños apretados, y luego los soltó. Por un instante, pareció que iba a hablar, pero se contuvo. La señorita Brooke inclinó la cabeza. El señor Brennan rompió el silencio. Si ella es tan frágil, simplemente no está hecha para el ambiente competitivo de aquí. Todos necesitamos aprender a defendernos. Noah se volvió hacia él, con voz baja pero firme. Menos mal que no todos lo ven así. Sus miradas se encontraron en un frío enfrentamiento entre dos mundos totalmente diferentes. Tras la puerta de cristal, que se cerró de golpe, ella apretó la cara contra el cristal. Su aliento empañó la ventana, tenía la piel pálida y los ojos abiertos y hundidos. Rachel se giró, sorprendida. Se suponía que ella no debía estar allí, y aún así no entró. Se quedó allí, mirando a Noah, como suplicándole en silencio, como si él fuera el único que aún la comprendía. Noah cruzó la habitación y abrió la puerta. Ella retrocedió, agarrándose el pecho. No pasa nada, susurró. Estoy aquí. Ella no dijo nada, pero sus ojos decían mucho. En un rincón, Kyle estaba sentado junto a sus padres, con el rostro enmudecido. No había dicho ni una palabra. Cuando Noah le abrió la puerta a ella, su mirada recorrió a sus padres como si penetrara algo que llevaba mucho tiempo oculto en su interior. Los dedos de Kyle aferraban el dobladillo de su camisa con tanta fuerza que sus nudillos palidecían. Bajo la apariencia educada y talentosa que sus padres exhibían con tanto orgullo, se escondía un niño de 11 años al que nunca le habían enseñado a reconocer sus errores, solo a ganar, a salvar las apariencias y a nunca parecer débil. En su mundo, la debilidad significaba ser marginado. Había oído a su padre decir una vez, no seas demasiado blando en la competencia, la compasión es una debilidad. Quizás, en algún momento de esa perversa crianza, Kyle había llevado esa misma creencia al patio de recreo y al autobús. Sin embargo, al enfrentarse a ella, no a través de historias de segunda mano ni vídeos de vigilancia, sino a través de su mirada real, su aliento real, algo en su interior vaciló. No tanto arrepentimiento, sino profunda confusión. Se dio la vuelta, intentando ocultar su rostro por primera vez. Nadie le había enseñado a Kyle a reaccionar cuando se equivocaba. Solo a negarlo.
Pero quizá eso cambiaría. La reunión concluyó sin resolución, con el veredicto aún pendiente. Se había trazado una línea divisoria entre quienes optaron por presentarse y quienes prefirieron mantenerse al margen. Rachel tomó la mano de ella al irse. Ella ya no temblaba, sus lágrimas ya no caían. En cambio, un pensamiento único y firme se fortalecía con cada paso: si no la protejo yo, ¿quién lo hará? A la mañana siguiente, la escuela El Quad estaba inusualmente silenciosa. Al fondo del aula, el pupitre de ella aún contenía su pequeña mochila, intacta. En el patio, los niños jugaban al baloncesto, pero las risas eran apagadas. Incluso Kyle Brennan permanecía sentado en silencio junto a la ventana, cabizbajo. Ya no era el gobernante silencioso que alguna vez fue. Más tarde, en la sala de profesores, la señorita Brooke estaba escribiendo su plan de clase cuando llamaron suavemente a la puerta. Un niño pequeño de cabello castaño se asomó, con los ojos brillantes de miedo, pero con los pies quietos. «Benji, ¿estás bien, cariño?», preguntó la señorita Brooke suavemente. La mirada del chico recorrió la habitación. «¿Podrías cerrar la puerta, por favor?». Así lo hizo, cerrando el curioso pasillo. No se sentó, permaneció de pie, con las manos agarrando las correas de su mochila. «Kyle nunca pega a ella delante de nadie», empezó en voz baja. «Susurra cosas como: si me delatas, te haré desaparecer, como a tu padre, o nadie te cree, cabrón». Lo dice tan bajo que ella lo oye, lo que empeora las cosas. Es como un juego cuyas reglas solo conoce Kyle, y ella se queda atrapada sin salida. La señorita Brooke se quedó allí, atónita. «¿La golpeó?». «Varias veces», dijo Benji, con la voz quebrada al final, aunque no lloraba. «Siempre dice que si habla, su madre tendrá un accidente. Tiene demasiado miedo de decir nada. Simplemente se mantiene alejada». La señorita Brooke lo sentó y lo dejó hablar. «¿Por qué me lo cuentas hoy?», preguntó en voz baja. Benji miró por la ventana. Ayer vi a ella parada frente a la ventana de la sala de reuniones. Nunca había visto a alguien tan perdido, como si no le quedara nada. «No quiero que nadie más sienta lo que ella siente». Se hizo un silencio denso. La señorita Brooke asintió, rebuscó en su cajón y le entregó un cuaderno. «Puedes escribirlo. No necesitas decir más si no estás lista, pero escríbelo para que los adultos lo entiendan y ella sepa que no está sola». Benji se sentó, con manos temblorosas, y empezó a escribir. La primera página mostraba la fecha. En la segunda, en una sola frase mordaz, escribió: «Solía pensar que si me quedaba callada, mamá estaría a salvo, pero quedarme callada nunca me hizo sentir menos miedo». En menos de una hora, la noticia ya había trascendido la oficina. Yasmín, una alumna de tercer grado, se acercó discretamente a la enfermera, con un viejo moretón en la mejilla. Por primera vez, dijo el nombre del chico que la había empujado de la silla: Kyle. Esa tarde, en la oficina del director, Linda leyó el informe de Benji. Sus dedos se aferraron al borde del papel y su rostro palideció. Linda llamó a los Brennan de inmediato. El traje impecable y la media sonrisa del señor Brennan del día anterior habían desaparecido. Estaba pálido y mudo mientras Linda leía en voz alta, palabra por palabra, la letra de Benji, clara y cruda, como la de un niño: «Ojalá tu madre tenga un accidente de coche, coja su mochila y la esconda, tire a Yasmín al suelo y luego se ría». Linda no dijo ni una palabra más. Simplemente dejó 3 informes de incidentes sobre el escritorio. La realidad era innegable. «Puedes irte», dijo con voz cansada pero firme. «Pero a tu hijo no se le permitirá subir al autobús escolar hasta que se complete la investigación. Y creo que es hora de que hables en serio con Kyle». Los Brennan se fueron en silencio. No quedaba nadie para defenderlos. Esa misma tarde, mientras Noah volvía a la escuela a recoger los papeles de ella, la señorita Brooke se le acercó con una libretita en la mano. «Benji escribió y Yasmín habló», dijo. «La primera oleada ha comenzado. Ella abrió la puerta, y ahora otro niño ha encontrado el valor para cruzarla». Noah tomó la libreta con el pecho apretado. Esas palabras temblorosas y valientes no eran solo una prueba, eran una advertencia: el silencio mata la verdad, y solo cuando un niño se atreve a hablar, el mundo finalmente no tiene más remedio que escuchar.
De vuelta en la sala de conferencias del tercer piso, normalmente reservada para las reuniones del personal, un cartel colgaba de la puerta cerrada: reunión interna. Prohibida la entrada. El aire era denso, casi metálico. Los adultos permanecían sentados uno frente al otro en un tenso silencio. A un lado, Noah, Rachel y una abogada defensora de menores, una mujer menuda de mirada penetrante. Al otro, los Brennan, con el rostro tenso y la mirada furtiva, acompañados por su abogado, un hombre de traje azul, cabizbajo, hojeando documentos. La directora Linda estaba sentada entre ellos, agarrando su bolígrafo con fuerza, como si fuera lo último que la mantuviera tranquila. «Puedes empezar», dijo con voz entrecortada. La pantalla del centro de la habitación se iluminó. Se reprodujo un vídeo claro e irrefutable de la cámara de seguridad del autobús, Kyle pellizcando el brazo de ella hasta dejarle un moretón, arrancándole la mochila y tirándola al suelo. Ninguna explicación, ninguna intervención del conductor. La grabación cambió a una nota manuscrita de Benji, la letra gruesa y recta de un niño, ahora visible línea por línea en la pantalla. La señorita Brock se puso de pie y leyó en silencio un vídeo. Kyle dijo que si se lo contaba a la maestra, mi madre se sentiría herida, así que me quedé callada. Pero ella no debería tener que callarse como yo. A Rachel le temblaban las manos al abrir su bolso de lona y sacar un cuaderno rosa pálido con las esquinas deshilachadas. «Este es el diario de ella», dijo, con la mirada fija en sus manos. No me dejó leerlo, pero anoche lo encontré debajo de su almohada. Nadie la interrumpió. Rachel pasó una página, con la mirada fija en las líneas escritas. Al hablar, se le quebró la voz en lo más profundo: «Si desaparezco, mamá ya no tendrá que preocuparse». Un silencio denso, como una campana fúnebre, inundó la sala. «Solo tiene 8 años», susurró Rachel, como si pidiera aire. Todavía no sabe escribir bien el nombre de Kyle, pero ya ha aprendido a creer que necesita desaparecer. El abogado de los Brennan se removió en su silla y habló con tono sereno y mesurado, con la debida empatía: «Espero que podamos estar de acuerdo en que este comportamiento no constituye un delito. Mi cliente es menor de edad. No hubo ningún acto intencional de violencia física grave, ni ninguna intención demostrable de causar daño neurológico o psicológico a largo plazo». Otro silencio, y luego Noah se levantó. Al principio no dijo nada. En cambio, metió la mano en su maletín, sacó una foto pequeña y la colocó en el centro de la mesa. Un chico de unos 13 años, con una sonrisa radiante, sostenía una guitarra. «Este es mi hijo», dijo Noah en voz baja pero seguro. «Ethan». El año pasado, saltó del 4º piso de su residencia universitaria. Esa noche, yo estaba en una obra. No llegué a casa a tiempo. Hizo una pausa, nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. 2 meses antes, le dijo a su profesor que un compañero lo había llamado sordomudo y lo había amenazado con quitarle la guitarra. Nadie hizo nada porque el chico que dijo eso era el hijo del mayor donante de la junta escolar. Noah sacó un pequeño trozo de papel de su cartera y se lo entregó a Rachel. Ella lo leyó despacio, con la mirada fija en la tinta: «Si me detengo aquí, nadie pasará vergüenza. Papá no pasará vergüenza. La escuela no tendrá que investigar. Guardaré silencio para siempre». Nadie se movió. Linda bajó la cabeza como si de repente no pudiera ver el camino. «Pensé que callar significaba mantener la paz», dijo con voz ronca. «Pero me equivoqué». Se volvió hacia su abogado, luego hacia los Brennan, ambos pegados al suelo, en silencio. «Kyle Brennan será suspendido indefinidamente. La familia debe cooperar plenamente con la investigación. La escuela Elwood se disculpará públicamente con ella Watson y su familia, así como con cualquier estudiante perjudicado por nuestra negligencia». Rachel lloraba, no sollozaba, sino que sus lágrimas fluían como si acabara de ver el cielo por primera vez. Noah asintió levemente. No sonrió ni suspiró, simplemente miró la foto de Ethan una última vez antes de guardarla en su bolso. Todos salieron de la habitación. Linda fue la última en quedarse, sola, con la mirada fija en la silla vacía frente a ella. Nadie en esa habitación había permanecido igual. Lo que antes se había descartado como solo niños teniendo hijos, finalmente había recibido su nombre. Afuera, el cielo de octubre se desprendía de hojas doradas, como si alguien se llevara discretamente viejos recuerdos. El viento había perdido fuerza.
En la escuela primaria El Quad, pancartas con la leyenda Semana de la Amabilidad ondeaban en el patio de recreo. Los estudiantes coloreaban dibujos con tiza en la acera y plantaban banderines en el césped. Estos alegres tonos parecían un sutil intento de reparar las grietas que todos sentían, pero nadie se atrevía a nombrar. Elle Watson, con el pelo recogido en una coleta alta y una pequeña mochila con forma de luna sobre los hombros, estaba de pie junto a la acera, sosteniendo la lonchera que su madre le había preparado. A su lado estaba Mia, una nueva amiga de la clase de al lado. Mia era media cabeza más baja, llevaba gafas redondas y sonreía con dulzura. El autobús escolar amarillo apareció al final de la calle. Elle dio un paso atrás, parpadeando rápidamente, pero esta vez, Mia no dijo «no tengas miedo» como solía hacer. En cambio, extendió su pequeña mano, revelando una grulla de papel morada. «Esto es para ti», dijo. Lo doblé desde mi cuaderno, sin temblar mis manos esta vez. «De acuerdo», dijo Mia, con una voz más suave que el viento. Ella apretó la grulla de papel, asintió y subió al autobús. Kyle no estaba. El asiento trasero llevaba 6 semanas vacío. Ella eligió un asiento en el medio, no muy cerca del conductor ni junto a la ventana. Mia se sentó a su lado y sacó una hoja en blanco. Hoy doblarían una tortuga marina. Pero al abrir Mia su diario, una pequeña nota, cuidadosamente doblada, se deslizó del centro de su cuaderno. Ella la recogió. Era papel rayado, escrito con tinta azul oblicua. Asterisco asterisco Elle, no sé cómo empezar, pero ese día cuando te vi sentada sola sin levantar la vista. Sentí como si hubiera roto algo que no podía arreglar. Dije cosas aterradoras porque te vi débil y eso me hizo sentir fuerte. Pero la verdad es que yo soy el débil. Necesitaba lastimar a alguien más solo para sentirme bien. Lo siento. No para que me perdones, sino para que sepas que de ahora en adelante nadie vendrá más a susurrar a tus espaldas. Kyle asterisco asterisco. Las manos de ella temblaban al terminar de leer. Dobló la nota lentamente, como si la guardara en un rincón secreto de su corazón. Frente a la escuela, Noah permanecía inmóvil, sin abrigo, sin prisa, como una farola, silencioso, pero con la luz suficiente para verlo. Cada mañana, llegaba sin siquiera poner un pie dentro, sin que nadie lo notara. Su sola presencia parecía decir, estoy aquí para ti. Esa tarde, Rachel llevó a ella a su sesión de terapia. La habitación era de color crema, bañada por la luz que entraba por los altos ventanales. Ella apenas habló, pero cuando se le preguntó, tomó un lápiz negro y dibujó 2 figuras, una chica alta de pie detrás de otra más baja. El rostro de la figura tenía 2 ojos fríos, pero no tenía boca. «Es la sombra», susurró ella. «Pero hoy está un poco más lejos». A Rachel le picaron los ojos. Colocó suavemente la mano sobre la espalda de su hija y esperó a que respirara con calma. A la mañana siguiente, cuando el autobús llegó a la puerta, ella no bajó la cabeza. Se bajó, dio unos pasos y se detuvo. Noah estaba allí, como siempre. Antes de que pudiera verla, ella corrió hacia él. No dijo ni una palabra. Simplemente extendió una grulla de papel, rosa suave, con alas lisas, perfectamente doblada, sin arrugas. Lo doblé sin que me temblaran las manos, dijo ella. Noah se inclinó hacia adelante. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero luego se desvaneció. No la abrazó con fuerza, le puso suavemente una mano en la espalda, como si tocara algo increíblemente frágil, sin embargo, inquebrantablemente fuerte. A lo lejos, Rachel se quedó con la mano sobre la boca. No lloraba, pero le temblaban los hombros, como si se le hubiera quedado la respiración atrapada en el pecho. Las hojas caían a su alrededor, y la escuela, a sus espaldas, bullía con su habitual bullicio. Pero en ese instante, algo irreversible había sucedido, no porque alguien hubiera alzado la voz, sino porque un niño se había atrevido a creer de nuevo en el mundo, y otro había encontrado el valor para admitir su error. Una semana después, el patio de la escuela El Quad estaba iluminado con banderas y flores. Filas de sillas de plástico estaban ordenadas bajo el sol de la mañana, y un cartel detrás del escenario decía: Ceremonia de clausura. Celebrando la Semana de la Bondad. Los estudiantes permanecieron sentados en silencio, vestidos con uniformes impecables, con una mezcla de emoción y curiosidad en sus rostros.
Rachel se encontraba justo detrás del escenario, agarrando el ramo de flores de papel que ella le había pedido que sostuviera. Observaba a su hija, vestida con un sencillo vestido blanco y el cabello cuidadosamente trenzado, sentada en primera fila junto a una nueva amiga. El corazón de ella latía con fuerza de nuevo, pero esta vez no era de miedo. En el escenario, la directora Linda sostenía el micrófono, con la voz ligeramente temblorosa. Hoy, por primera vez en la historia de la escuela El Quad, honramos a alguien que no es ni estudiante ni maestro, sino alguien que entró a estos pasillos no por deber, sino porque simplemente no podía quedarse de brazos cruzados. Los aplausos estallaron. Noah avanzó lentamente, vestido solo con una camisa, sin maquillaje, solo él, como siempre. Miró a la multitud, los ojos de los niños, las caras de los padres, los profesores que habían dudado y luego cambiaron. No tenía calificaciones. No necesitaba discursos. Pensé que los soldados solo pertenecían al campo de batalla, comenzó Noah con voz profunda y firme. Pero me equivoqué. Una suave brisa soplaba a través del patio. Hay otro tipo de campo de batalla, un campo donde el silencio es el arma más peligrosa, donde los niños luchan solos cada día para sobrevivir. Nadie habló. Algunas sillas crujieron cuando los adultos se incorporaron y los estudiantes se detuvieron a escuchar. No vine aquí a ser un héroe, continuó Noah. Solo soy un hombre que perdió a un hijo. Cuando vi a otro niño temblando, invisible para todos, no pude alejarme. Entre la multitud, ella se puso de pie. Nadie se lo pidió. Dio unos pasos temblorosos y lo abrazó. No fue un abrazo apresurado ni fingido. Fue un abrazo nacido de la gratitud, el abrazo de una niña que vivía con miedo, pero que ahora creía. Noah le puso suavemente una mano en el hombro y se la apretó con suavidad. Luego se inclinó y susurró lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Eres tu propio guardián. Estoy aquí, a tu lado. Ella se volvió hacia todo el patio de la escuela, sin micrófono, sin notas, nada ensayado. Todavía tengo miedo, dijo con voz débil pero clara, pero ahora sé que tener miedo no significa que tenga que quedarme callada. Se hizo un silencio profundo y profundo. Luego, aplausos, que comenzaron en un pequeño rincón y se extendieron como una ola. La señorita Brooke se secó los ojos. Linda inclinó la cabeza. Rachel ya no ocultó sus lágrimas, simplemente sonrió, con los ojos húmedos, pero con el corazón aliviado. De repente, una niña de kinder levantó la mano. Nadie se lo había pedido. Se levantó y gritó, cuando sea mayor, quiero ser como él. Una risa ligera como una brisa otoñal flotaba en el aire. Noah rió suavemente, pero no dijo nada más, porque, a decir verdad, no era él quien le había enseñado nada a nadie. Era ella, con su valentía e inocencia, quien acababa de darle una lección al mundo. La historia de hoy no se trataba solo de ella, la niña que encontró el valor para enfrentar su miedo. También se trataba de Kyle, el niño que decidió afrontar sus errores. A veces, lo que un niño necesita no es castigo, sino comprensión, alguien con la paciencia suficiente para quedarse y una oportunidad para empezar de nuevo. Las heridas silenciosas suelen dejar cicatrices más profundas que las que vemos. Pero solo se necesita una persona dispuesta a dar un paso al frente y decir: creo en ti y todo puede realmente cambiar. ¿Qué opinas del silencio de los adultos en esta historia? Si fueras profesor, padre o transeúnte, ¿cómo reaccionarías si vieras a un niño con la cabeza gacha demasiado tiempo? Comparte tu opinión en los comentarios, leo cada palabra con sumo cuidado. Y si estás pasando por una situación similar o ya la has superado, debes saber que no estás solo. Este canal es y seguirá siendo siempre un lugar donde podrás encontrar empatía, amabilidad y esperanza. ¿Cómo estás hoy? Si te sientes bien, cuéntame qué tal te fue hoy.